Revista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, nuestro entrevistado de hoy, como les habíamos anunciado, el diputado Julio Montoya por la Mesa de la Unidad Democrática. Desde ya vamos a darles nuestros números telefónicos, el 793-1634, 793-1845, para formular sus preguntas al diputado Montoya. Bienvenido, diputado. De verdad, bueno, titulares de prensa hoy, prácticamente toda la prensa, las cifras en torno a la inflación que dio el Banco Central de Venezuela. En fin, ¿qué opinión le merece? Hay periódicos que destacan: baja la inflación, aumenta la escasez. ¿Qué nos tiene que decir? Bueno, buenos días, que Dios bendiga a Venezuela. Yo creo que la gente está clara lo que significa el término de inflación en este momento. No es solo una cifra macroeconómica, no es una cifra económica aislada. Es la vivencia, es la vida. Para medir los indicadores de inflación, cuando tabula el Banco Central, coloca bebidas y comidas, turismo, recreación, alimentos, hoteles, etc. Coloca una serie de variables. Pero la pregunta sería, ¿el pueblo venezolano compra comida hoy más barata que antes? ¿El pueblo venezolano, el adulto mayor, cuando va a comprar un hipertensivo o un protector gástrico o cualquier grupo de medicina, un venezolano las está comprando más baratas hoy? Cuando analizamos la inflación en medicinas, en alimentos, en bebidas, vemos que las cifras son hasta el doble de lo que está planteando el gobierno nacional. El gobierno nacional está presentando como un triunfo la posibilidad de que Venezuela no termine con 30 puntos de inflación, sino con 25 o 24. La proyección es clara. De hecho, se dice hoy en la prensa que no va a pasar de 20%. Esa cifra no la va a lograr el gobierno, no la va a lograr, y todos sabemos. Y en alimentos y en medicinas la cifra es muy por encima de eso, pero lo bueno de resaltar esto es que Venezuela el año pasado tuvo la inflación más alta del mundo y hoy se está tratando de conformar porque va a estar por debajo de un país africano y de Bielorrusia. Yo creo que los venezolanos tenemos plena conciencia del desastre que ha resultado la política económica del gobierno, que no solo el tema de inflación, que en Venezuela se complica, inflación con desabastecimiento, que es el cóctel peor que nosotros podemos tener en una sociedad donde nos habían dado garantías de que íbamos a tener una soberanía alimentaria, y resulta que de cada 10 alimentos que consumimos, 8 vienen del exterior. Tenemos una agricultura de puertos, en una Venezuela que hoy pasa a tener una cifra de deuda externa superior a los 130.000 millones de dólares, y nuestra cajita de oro, que es PDVSA, cercano a los 40.000 millones de dólares de deuda. Hablaba de desabastecimiento. En su opinión, ¿a qué se debe? Bueno, es muy fácil: una política económica que no genera seguridad jurídica, a una política económica que se basó en la expropiación, que mató. Yo te lo digo, por ejemplo, por mi estado. En el sur del lago, donde estaba la producción de plátano más importante del país, esa producción ha bajado, la producción de leche, la producción de carne, la producción de café. Las cifras económicas, para que sean verdad, tienen que tener un rostro. Por ejemplo, hoy Venezuela asume la entrada al Mercosur. Bienvenido. La manera en que entramos a mí no me parece la más decorosa, aprovechar la crisis de Paraguay para nosotros entrar, pero entramos, es una posibilidad, pero es que en las condiciones que estamos entrando son terribles, acompañadas con endeudamiento, acompañadas con inflación. Yo me imagino cómo van a competir los productores de café de Venezuela con los productores de café de Brasil, los productores de carne de Venezuela con los productores de carne de Argentina, de Brasil, con estos centros productores de alimentos tan importantes, en las condiciones que nosotros, los productores de café, no hemos conseguido ni un precio justo. Tenemos la producción de café en el piso. Es decir, hoy yo creo que el gobierno tiene que ponderar la realidad económica que vive en las cifras: inflación, desabastecimiento, endeudamiento, pero hay otros temas que discutir. Yo creo que el presidente en este momento tiene un grave problema. Si analizamos petróleo, hermano, en petróleo, en la OPEP dice que Venezuela produce 2.5, el gobierno dice que es 2.8. Yo voy a asumir que sean esos 2.8 o 2.9 millones de barriles de petróleo. Hay que discutir qué pasa con esos 2.8 millones de barriles de petróleo que está produciendo Venezuela. Consumo interno de 400, ya nos quedan 2.4.
En el fondo chino, que es un tema a desarrollar, ya tenemos comprometido hasta el 2015 4.8, ya nos quedan 1.900.000 barriles de petróleo. El consumo interno, lo comprometido con Petrocaribe, lo comprometido con Petroalba, es decir, el país hoy entra, después de 14 años de gobierno del presidente Chávez, a sentir las dificultades de una política económica totalmente desacertada. Hablando de petróleo, diputado Julio Montoya, se dice que el plan petrolero que va a imponer en caso de resultar electo el candidato Capriles va a poner en riesgo las misiones. Bueno, eso es una real manipulación del régimen que ha quedado al descubierto cuando la iniciativa encabezada, y hay que decirlo así, aunque es una iniciativa legislativa de la Mesa de la Unidad Democrática, pero es una iniciativa de nuestro próximo presidente, Enrique Capriles Radosky, quien ha dicho, vamos a aprobar una ley de misiones para garantizar que las misiones sean para todo el mundo por igual, que no sea determinada, que militen en una corriente política o ideológica, y eso ha desbalanceado al gobierno. Nosotros lo que creemos es que a esas misiones hay que darle estabilidad, y eso es a través de una ley. Pero además las misiones deben de servir para que la gente entre al mundo del progreso. Es decir, deben de estar allí, pero no de manera permanente. La gente tiene que tener opción a lo que llamamos los venezolanos el 15 y último, a prestaciones sociales, a jubilación, a que una persona cuando llega a los 60 años pueda jubilarse. El chofer de tráfico que va de Petare al centro de Caracas, o de Maracaibo a San Francisco, o de San Fernando de Apure a Guasdualito, tenga la posibilidad cuando cumpla 60 años de jubilarse a través de un sistema de seguridad social estable. Nosotros lo que consideramos es que los recursos del petróleo deben servir para apuntalar el progreso. Nosotros estamos diciendo que Venezuela utiliza en este momento petróleo para financiar la construcción de la avenida de la ciudad de León a Managua, que nos cuesta a los venezolanos millones de dólares cuando las nuestras no sirven. Nosotros estamos cambiando los bombillos, y yo reto al gobierno. Si yo estoy mintiendo en lo que voy a decir ahorita en 4 cositas sencillas, y me lo demuestran, yo renuncio en la Plaza Bolívar de mi estado, del Zulia. Mira, el gobierno a través del Bandes ha sustituido los bombillos de Nicaragua, de Ecuador, de Cuba. Hemos financiado por más de 500 millones de dólares las empresas gemelas en Cuba. Hemos financiado el plan ferroviario cubano. Hemos financiado una pista de atletismo de Bélice. Pero por esa vía hemos financiado más de 4.000 millones de dólares con recursos petroleros para el desarrollo de otros países. Y nosotros lo que estamos pidiendo es que mientras en Venezuela exista hambre, mientras en Venezuela estén las carreteras como están, mientras en Venezuela tengamos la situación del servicio eléctrico como están, con apagones y multas como en el caso del Zulia, debemos primero desarrollar nuestro país. Rápidamente, diputado Montoya, y entrando en materia electoral, José Castillo pregunta a través de nuestras líneas telefónicas desde Yaracuy. Dice, ¿cómo vamos a hacer el 7 de octubre con las personas que los miembros parecen llevar de la mano a la computadora para obligarlos a votar? Bueno, el voto es secreto. El voto es secreto, no se puede ir acompañado a votar, es ilegal, al menos que exista una discapacidad que lo determinan los miembros de la mesa. Yo creo que, como saltamos al tema electoral, Venezuela tiene la hermosa posibilidad de construir la reconciliación nacional. Yo creo que Venezuela ya está cansada, obstinada de la confrontación, del debate ideológico innecesario, de las nuevas viudas de la Unión Soviética. Venezuela hoy tiene que entrar al progreso, a la ruta y aprovecho esa pregunta para decir, participa, vamos a votar, vamos a dar la garantía de la participación popular al cambio de progreso que van a ver en Venezuela. Enrique Capriles va a iniciar el recorrido de unos 200 pueblos más, en una situación que ya se está reflejando en la encuesta. Y el presidente está sumamente nervioso, ir a Carabobo a hacer lo que hizo, a poner en Carabobo una primaria. El resultado fue un voto a favor de Amelia y miles pitándolo. Ese fue el resultado de esas primarias. La Venezuela que viene necesita más democracia y más participación. Diputado, bueno, se nos acabó el tiempo, gracias. Bueno, solo le doy mi cuenta en el Twitter, que es @JulioCMontoya,
donde podemos participar, intercambiar sobre el tema de la campaña y sobre las grandes denuncias de corrupción que estamos haciendo en este momento. Muchas gracias y que Dios bendiga a Venezuela. Gracias a usted por venir. Era el diputado Julio Montoya por la Mesa de la Unidad Democrática. Vamos con nuestra compañera Ana Alicia Alba. Adelante, Ana. Gracias, Néstor.